Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos del COVID-19, los precios del petróleo y la fragilidad de los países exportadores de petróleo. El COVID-19 y la caída de los precios del petróleo le han dado a los países en desarrollo exportadores de petróleo un duro golpe en momentos en que la industria de los hidrocarburos está en declive, impulsado por el compromiso de los países industrializados de desarrollar tecnologías de energía renovable. La caída del West Texas Intermediate y el Brent alcanzaron precios negativos por primera vez en la historia, basado en un precio de $30 el barril. La Agencia Internacional de la Energía estima una caída de los ingresos del petróleo y del gas entre 50 y 85%. Existen dos razones para esta especial dureza. La primera es la dependencia de las exportaciones y los ingresos fiscales de un solo producto que hace a estos países particularmente vulnerables ante un mercado que es especialmente volátil. El petróleo y el gas representan entre el 50 y el 95% de las exportaciones e ingresos fiscales de los países de la OPEP, de Rusia, Qatar, Kazajstán, Omán, Azerbaiyán, los exportadores de petróleo de África y de otros países en desarrollo. En Venezuela, a pesar de la crisis política, todavía representan más del 90% de las exportaciones. Pero estos países, a pesar de la transición energética, están más concentrados que nunca en seguir explotando petróleo. La Agencia Internacional de la Energía estima que Irak, Nigeria y Angola tienen una caída de sus ingresos petroleros entre el 50 y el 85%, los más bajos en 2 décadas. La caída de los precios ha limitado sus capacidades para financiar problemas internos causados por la pandemia, así como, por ejemplo, mitigar los riesgos de la salud y aliviar la presión macroeconómica y la prestación de los servicios en general. Por otra parte, la mayoría de estos países ya tenían economías que eran vulnerables antes del COVID, solo que el COVID ha exacerbado la fragilidad que ya existía. Sus gobernantes no han podido utilizar la riqueza petrolera para reducir la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible, y tienen un desempeño deficiente en indicadores como el comercio, el crecimiento económico, la gobernabilidad democrática y la prevención de conflictos. A menudo gastan demasiado en consumo y en proyectos de infraestructura derrochadores mientras descuidan sectores prioritarios como la educación y la salud. Algunos países, como Venezuela, son estados fallidos, incapaces de atender a su población en sus necesidades más básicas. Aunque a veces existen focos de eficiencia en instituciones estatales con más recursos que tienden a concentrarse en la extracción de petróleo en vez de proporcionar bienes públicos que mejoren el bienestar colectivo. Los precios del petróleo se han vuelto cada vez más volátiles después de 1970. Los mercados de futuro han creado un mercado mucho más especulativo y la pandemia del COVID-19, que ha tomado por sorpresa a todos, los ha empujado a un nuevo mínimo. Y aunque se han recuperado, es poco probable que los precios tengan el mismo dinamismo que registraron después de la recesión mundial de 2008. Esto se debe a una serie de factores. Por una parte, por el lado de la demanda, las medidas de contención y las perturbaciones relacionadas con el COVID han paralizado buena parte del transporte y desacelerado la producción en todo el mundo, causando una caída significativa en la demanda mundial de petróleo. En abril de 2020,
La Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda se redujo en 30%, un nivel no visto desde 1995. Y ante un significativo exceso de oferta, los productores debieron buscar instalaciones para almacenar los excedentes de crudo, cuyas existencias alcanzaron un máximo histórico en junio de 2020. Desde entonces, los recortes de la producción han disminuido la presión sobre la capacidad de almacenamiento. Por el lado de la oferta, los acuerdos que históricamente han permitido a los países exportadores responder colectivamente a las caídas de la demanda no han sido suficientes, lo que indica una menor efectividad de las soluciones multinacionales como la OPEP. En efecto, la crisis del COVID evidenció en marzo de 2020 el desacuerdo especialmente entre Arabia Saudita y Rusia para recortar la producción de petróleo, resultando en una breve inundación del mercado justo cuando la demanda de petróleo venía colapsando. Los principales exportadores debieron al final llegar a un acuerdo para recortar la producción en una cuarta parte. Estos desafíos se agravan con la disminución de la inversión en proyectos de combustibles fósiles. Las empresas han cancelado nuevos proyectos y cerrado operaciones de alto costo debido al colapso de los precios del petróleo, y es de esperar que los pequeños países exportadores de petróleo sean los más golpeados. El impacto del precio del petróleo varía según el país y la concentración de sus exportaciones, sus reservas de petróleo y el costo de la producción. Por ejemplo, Arabia Saudita e Irak pueden seguir produciendo petróleo a un precio relativamente bajo de $30 por barril, mientras que países como Venezuela y Nigeria necesitan un precio mayor de $50 por barril, aunque en Venezuela existen más de 14.000 millones de barriles de petróleo entre ligeros y medianos de reservas recuperables en la cuenca del lago de Maracaibo, aunque muchas áreas todavía permanecen poco exploradas. Y Nigeria tiene petróleos livianos excelentes en grandes cantidades, como el Boni en el delta del río Níger. Los productores de petróleo de bajo costo podrán seguir produciendo incluso en un escenario de bajas emisiones de carbono, pero los países en los de mayor costo podrían terminar interrumpiendo la producción. Los problemas a largo plazo que caracterizan a muchos países en desarrollo exportadores de petróleo, entre ellos el desvío de dinero de sectores prioritarios como la salud hacia instituciones, distribuciones de renta, afecta su capacidad de resiliencia. Históricamente, muchos países petroleros han tenido poca prudencia fiscal y sus esfuerzos de diversificación a menudo son obstaculizados por las malas condiciones para el sector privado, la escasa competencia y el interés político enfocado en la producción de hidrocarburos. Este es el caso de muchos países en desarrollo que se independizaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuya estabilidad se basa en acuerdos sobre mecanismos de distribución de renta del petróleo entre las principales facciones políticas. Aunque la distribución de renta toma diferentes formas, como los subsidios a la gasolina a la clase media en Nigeria y Angola, las asignaciones directas en Sudán del Sur o los programas de distribución social a los más pobres en Venezuela, la tendencia común es que las élites políticas distribuyen de manera recurrente la renta entre aquellos vistos como cruciales para permanecer en el poder. La pérdida de ese poder distributivo como resultado del declive estructural en la demanda de petróleo y exagerada por el COVID podrían hacer muy difícil mantener contentos a ese público, aumentando el riesgo de inestabilidad interna y exacerbando la inestabilidad política y el malestar social. La reducción de la distribución de la renta tendrá un impacto mayor mientras más grande sea la porción de la población beneficiaria de estos esquemas. Y un agotamiento de la renta petrolera podría producir disturbios sociales que rompan esos acuerdos para compartir el poder. Muchos países en desarrollo
exportadores de petróleo experimentan salidas de capitales que se han intensificado por la mayor incertidumbre económica y el riesgo de conflictos políticos. Los inversionistas se esfuerzan por buscar seguridad y estabilidad en las economías avanzadas para sus activos. La banca offshore tuvo un aumento significativo en 2020 en la demanda de esquemas de visas doradas que les permiten a las personas adineradas intercambiar inversiones por residencia. Históricamente, los países exportadores de petróleo han demostrado ser particularmente vulnerables a la fuga de capitales, que representan 55% de las salidas de capitales en África entre 1970 y 2015. Aunque la movilidad de dinero ilegal es más complicada de medir, los estudios señalan un aumento del riesgo de salidas ilícitas actualmente, que mueven grandes cantidades de dinero, a pesar de que la supervisión y la auditoría ahora son mucho más fuertes. ¿Me permiten? El informe más reciente de la OCDE sobre sobornos en el extranjero muestra que 1 de cada 5 casos de soborno en el extranjero es en el sector extractivo, mucho más alto que cualquier otra industria, por lo que señala un aumento en las salidas ilícitas en los países exportadores de petróleo. La mayoría de los países en desarrollo exportadores de petróleo intentan capear la situación con nuevos endeudamientos para sus ya altos niveles de deuda pública, posiblemente entrando en una espiral de endeudamiento que es insostenible y con costosos préstamos privados a corto plazo respaldados con garantía petrolera. Entre 2013 y 2018, la mediana del cociente deuda-ingreso de los países exportadores de petróleo aumentó de 31% a 54%. Angola y la República del Congo duplicaron su deuda en 5 años y Guinea Ecuatorial la aumentó 5 veces. Angola, Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún, Chad, la República del Congo y Ecuador se acercaron al Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento antes de la crisis del COVID-19. Lo que demuestra sus dificultades para autofinanciarse aún en épocas de mayores precios. Existe una distinción importante entre la deuda otorgada por los miembros del Club de París, un grupo informal de países acreedores que se reúne cada mes en París para encontrar soluciones viables a los problemas de pago de los países deudores, y la deuda otorgada a los países no miembros. Desde 2010, el costo del servicio de la deuda externa pública en África ha aumentado 4% debido al mayor costo de préstamos provenientes de países que no son miembros del Club de París, sean gobiernos o prestamistas privados, ya que tienen vencimientos más cortos y tasas de interés más altas y por ende son más costosos. En África, estos préstamos representaron 55% de los pagos de intereses en 2016 y su reembolso se realiza con petróleo a un precio de referencia acordado. Las compañías nacionales de los países en desarrollo, exportadores de petróleo, cada vez están más activas de esta forma. Según cifras oficiales, la deuda externa en Venezuela para el primer trimestre de 2019 era de 148 mil millones de dólares, de los cuales 60 mil millones eran con acreedores que no son miembros del Club de París. 35 mil millones de ellos en créditos garantizados. Aunque puede ser más beneficioso que la fuente de financiamiento convencional, estos préstamos conllevan ciertos riesgos. Por una parte, no son préstamos competitivos, sino que se hacen de forma privada y no pública. Por otra parte, estos préstamos son más difíciles de reestructurar. Como no son otorgados por acreedores del Club de París,
La coordinación entre acreedores y por ende la resolución de la deuda es más complicada por las dificultades para reprogramar los pagos de la deuda. Los préstamos con garantía en petróleo u otras materias primas se caracterizan por su opacidad. Los términos y comisiones a menudo no se revelan y se excluyen de las estadísticas oficiales de la deuda de los países. Esta menor supervisión y rendición de cuentas se explica porque los gobiernos y las empresas estatales pueden obtener préstamos con o sin garantía estatal explícita o aprobación parlamentaria. Pero en la medida en que se perciban que estos préstamos tengan un impacto negativo en la capacidad de pagos de un país prestatario, podría haber peligrar su acceso a fuentes de financiamiento futuras en condiciones concesionarias. Un informe reciente del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales encuentra que el 40% de los préstamos garantizados con materias primas en la África subsahariana y América Latina han sido otorgados por empresas estatales. Los acreedores privados que no pertenecen al Club de París no están sujetos a los mismos niveles de escrutinio o salvaguardas que otros prestamistas. Por ejemplo, no existe regulación sobre las prácticas crediticias de estas empresas. Las instituciones financieras que realizan estos préstamos realizan sus análisis de riesgo sobre la empresa comercial, pero no sobre el prestatario final, que es un gobierno. Ni analizan la fragilidad del país petrolero, lo que significa que la sostenibilidad de la deuda pública o la situación fiscal se vuelve cada vez más difícil de comprender. En 2017, la República del Congo se vio obligada a buscar la ayuda del Fondo Monetario Internacional porque el servicio de la deuda era 1.500 millones de dólares, 12,5% del PIB, y se había vuelto inmanejable. En una noche, la relación deuda-ingreso se ajustó en más del 50% cuando el Fondo Monetario Internacional se entera de la deuda con la empresa de materias primas Glencore y Transfigura y encuentra que el 70% de su deuda externa pública total eran préstamos garantizados con materias primas. Como generalmente no están incluidos en el presupuesto, es difícil supervisar estos préstamos, lo que aumenta el peligro de malversar o desviar estos fondos, como ocurrió cuando se descubrió que había recibido préstamos por 400 millones de dólares para la compra de armas. La mayor discreción de las autoridades es un atractivo para los países prestatarios. Estos préstamos son particularmente populares entre los estados mal gobernados. Si la demanda continúa deteriorándose, es posible que los precios del petróleo nunca se recuperen completamente y muchos países petroleros deban prepararse para déficits fiscales duraderos que producirían una disminución de la producción interna bruta a largo plazo, por lo que diversificar la producción es una condición sine qua non para una recuperación a largo plazo, aunque a corto plazo es probable que deban endeudarse para gestionar el problema fiscal. El Fondo Monetario Internacional afirmó en abril pasado que estaba considerando 100.000 millones de dólares para préstamos de emergencia para países de bajos ingresos y 1 billón más de capacidad crediticia, y el Banco Mundial anunció 160.000 millones de dólares para donaciones y financiamientos en condiciones muy favorables. Aún así, es probable que el financiamiento sea insuficiente y se necesiten acreedores oficiales y del sector privado. Si los exportadores del petróleo recurren a financistas que no pertenecen al Club de París para financiar sus brechas fiscales, el acceso a los mercados internacionales se vería severamente restringido. Por otra parte, si estos financistas quieren colaterales en activos más seguros, puede que no estén dispuestos a asumir riesgos con los exportadores de petróleo.
En marzo de 2020, por ejemplo, la agencia crediticia Standard & Poor's rebajó la deuda de Nigeria a bonos basura y las de Angola y Ecuador de bonos en peligro de incumplimiento. Por otra parte, si estos financistas conceden préstamos con garantías en hidrocarburos, estos países podrían quedar entrampados a un futuro industrial insostenible. Por otra parte, la actual crisis presenta incentivos para revertir los costosos subsidios a los combustibles para obtener recursos fiscales que detengan la contaminación y fomenten industrias más limpias. Los avances tecnológicos y la rápida disminución del costo de las energías renovables han creado un creciente compromiso con la descarbonización y un ánimo menor en los inversionistas para invertir en hidrocarburos y uno mayor en energías limpias, lo que hará más difícil la recuperación de los precios del petróleo y subraya el peligro de la dependencia excesiva de los hidrocarburos. Existen muchas oportunidades para obtener asistencia para el desarrollo con un financiamiento combinado para un futuro más limpio, diversificado y resistente. Dada la posibilidad de que el precio del petróleo nunca se recupere, con las reservas del petróleo queden varadas, los países dependientes del petróleo enfrentan un futuro cada vez más incierto. Se necesitan políticas que atiendan el problema fiscal, reduzcan el endeudamiento insostenible, la corrupción y las finanzas ilícitas, y fomenten la resiliencia con una política industrial más limpia y diversificada. La crisis actual, en particular, tiende a exponer a los países exportadores de petróleo a una situación socioeconómica y política frágil. Algunas medidas que podrían mejorar este espacio fiscal sin debilitar la disciplina serían ayudar a estos países a aliviar el peso del servicio de la deuda pública externa con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el G7. El G20 acordó el 15 de abril de 2020 un periodo de suspensión de pago del servicio de la deuda para los países más pobres que lo solicitaran, aunque esto solo aplaza el problema y no lo soluciona. Asegurar que los acreedores privados participen en la moratoria, algo que todavía no está acordado. El Instituto de Finanzas Internacionales, el principal foro que coordina a los acreedores privados, recomendó a los acreedores privados condonar voluntariamente los pagos de la deuda a países elegibles por un periodo de tiempo fijo. Tercero, incluir a los países no miembros del Club de París en las discusiones sobre la suspensión de la deuda, dada su creciente importancia como prestamista. También se deben apoyar los esfuerzos para fortalecer la capacidad de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para gestionar la deuda de los países exportadores. Para mejorar la sostenibilidad y reducir el riesgo de corrupción y flujos financieros ilícitos, los acuerdos de préstamos deberían incluir: 1. Que los prestamistas, sean o no miembros del Club de París, consideren la solvencia de deuda de su contraparte como parte de la solvencia del país. Si encuentran motivos razonables para dudar de la sostenibilidad de dicha deuda, deberían colaborar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para incluir esos préstamos en su análisis de sostenibilidad de la deuda dentro de una plataforma permanente establecida para ese fin. Segundo, cláusulas de angustia por deudas para ayudar a limitar la acumulación de deuda insostenible y dañina, como la que surge cuando cambia el precio del petróleo. Ampliar el alcance de los mecanismos de seguimiento de la deuda, como la obligación de informar los acuerdos de préstamos respaldados con petróleo para incluirlos en la base de datos del sistema de notificación de deudores del Banco Mundial. Además, se debe fomentar que los países en desarrollo que son exportadores de petróleo inviertan en energías limpias y mantengan políticas industriales que diversifiquen sus economías. Se debe ayudar a estas economías a planificar y hacer una transición energética e industrial más limpia y diversificada con un plan todavía inexistente
de reconstrucción industrial y las cadenas de suministro, adquiriendo nuevas habilidades, conocimientos y recursos a ser entregados mediante acuerdos institucionales. Aprovechar el Comité de Asistencia de la OCDE para obtener financiamiento adicional para la diversificación y garantizar una recuperación ecológica. Es posible que los países exportadores de petróleo intenten acelerar la diversificación económica en respuesta al COVID-19 y al declive en las inversiones de petróleo, aunque pudieran enfrentar dificultades para atraer financiamiento de alta calidad. Para los países productores de petróleo y gas, el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE está explorando medios para que estos estados gestionen y mitiguen los riesgos de los flujos financieros ilícitos y la corrupción, con dos importantes áreas de trabajo. Una, fortalecer la gestión de riesgos comerciales y financieros de las compañías petroleras nacionales para que haya integridad en sus compromisos comerciales y se alineen con un proceso de descarbonización progresiva. Y la otra, retornar los ingresos de las ventas del petróleo al presupuesto nacional para permitir una mejor gestión del riesgo país y un uso más eficaz de estos recursos en los presupuestos nacionales. Países en problemas como Venezuela todavía tienen muchas opciones que pueden utilizar, no olvidando nunca que la clave del desarrollo está siempre en dos variables: atraer el ahorro y educar a su gente. Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.